Bien, entonces, repetimos. Sí, Damián. Ok. Vos faltaste. Sí. Bueno, mientras me escribís, repito, parcial en 2 semanas, 4 de mayo. Va a ser virtual, con cámara y micrófono. Sí, tenés que armar un proyecto y agregarme como colaborador. Igual está en la teoría, dentro de la teoría está lo que tienen que hacer los ejercicios. Así que hacelo y vas a ver que en la carpeta compartida está mi usuario para que me puedas agregar como colaborador. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy, teniendo en cuenta que en 2 semanas es el examen, vamos a hacer un resumen, ¿sí?, de todo lo que vimos para afianzar contenidos. Vamos a ver ejemplos que para la mayoría por ahí son aburridos, pero bueno, es programación, tenemos que ver código. Mejor que lo sepan a que no. Y por último, después les va a quedar para ustedes realizar los ejercicios del workshop. No son para entregar, así que el que no quiere no los hace, pero bueno, es una recomendación que los hagan porque bueno, puede ser que ejercicios similares entren en el parcial. Así que vamos con eso. Después lo que nos va a quedar para la semana que viene sí es una clase de consulta en la que no va a haber asistencia, o sea, no voy a tomar asistencia. Y sí se conectan en caso de que tengan dudas, consultas sobre el parcial o sobre algún tema en particular. ¿Sí? O sea, va a haber clases normales, pero no va a haber una propuesta desde nuestra parte. Si ustedes no tienen consultas, nos quedaremos en silencio. Pero la idea es esa, que puedan sacarse dudas y consultas, siempre teniendo en cuenta que también durante la semana pueden mandar mail o escribir por el campus. Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla para Pero, repasar. Sí, Miguel. perdón, profe, estaba viendo y me pasó lo mismo. Está la invitación expirada. Ahí lo vuelvo a invitar. Compudiego es su... Sí, ahí lo ponemos en el chat. El usuario es Compudiego, como dijo el alumno. A todos los que les haya pasado eso, me vuelven a invitar y hoy me fijo de quienes no llegaron y los acepto. Ahí lo vuelvo a invitar, profe. Bárbaro. Bueno, y ya les repito, si a algún otro le pasa lo mismo, ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, bueno, para repasar los contenidos vamos a ver, obviamente de forma más rápida, las clases que vimos desde que empezamos la materia. En nuestra primera clase, que en realidad acá figura como clase número 2, pero bueno, es la clase número 1 era de presentación. En la clase número 2 empezamos a ver desde el principio qué era un paradigma, qué era un paradigma de programación y principalmente qué era el paradigma de programación orientado a objetos, que podíamos pensarlo como eh, podemos decir que un paradigma de programación orientado a objetos es algo así como que algo que está focalizado o es representado por objetos, ¿sí? ¿Qué son los objetos? Bueno, elementos físicos o abstractos que existen en la vida real o imaginaria. Yo siempre los invito a pensar, cuando necesito personificar un objeto, en pensar en sustantivos. Entonces, cuando yo tengo que resolver un problema y lo voy a resolver mediante este paradigma, lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los sustantivos, mejor dicho, buscar cuáles son los entes, los elementos físicos o abstractos que componen mi problema y si quiero definir si son objetos o no, puedo pensar en los sustantivos. Bien. Bien, ¿cuáles son? ¿Existen otros paradigmas de programación? Bueno, sí, obviamente. Eh, Hay varios, ¿sí? Hay muchos. Los más conocidos son el imperativo, el declarativo, bueno, el orientado a objetos, el funcional, reactivo, scripting y otros. Bien, la materia se centra principalmente en el paradigma de programación orientada a objetos, que tiene 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Bueno, el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. ¿Qué es cada cosa? Bueno, rápidamente. La abstracción es el proceso de definir los atributos y los métodos de una clase. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a ver la primera clase de... Cuando vimos esta clase, como todavía no habíamos visto qué eran objetos y clases,
Por ahí me tenía que meter más en la definición de abstracción. Hoy es como, creo que yo, más fácil para ustedes ver qué es la abstracción en Python. Decimos que es el proceso de definir los atributos y los métodos de una clase. ¿Sí? Dijimos que las clases se componen de estado y comportamiento. El estado está relacionado con los atributos y el comportamiento con los métodos. Después el encapsulamiento está asociado también a la abstracción, ya que gracias a este principio podemos proteger la información de manipulaciones no autorizadas. Bien, de ahí es donde vienen los famosos getters y setters, cuando nosotros queremos acceder a un dato que guarda un atributo de una clase. No lo hacemos de forma directa, sino que lo hacemos a través de los getters y setters, manipular o consultar un dato de una variable. Luego tenemos el polimorfismo, ¿sí? Que dada una misma orden a varios objetos, estos van a responder de manera diferente. Esto está muy asociado con lo que es la herencia, ¿sí? Que la herencia es cuando las clases hijos heredan atributos y métodos de las clases padre. Bien, a ver, entonces, ¿qué es esto del polimorfismo? Bueno, vimos algunos ejemplos que, por ejemplo, yo tenía una clase animal y una clase perro, y el perro, como es un animal, ¿sí? Ahí denotamos una herencia por esta relación de es un animal, perdón, un perro es un animal. Entonces sabemos que el perro va a heredar todo el estado y comportamiento de su clase padre, en este caso el animal, pero yo luego después puedo enviar a los diferentes objetos, en este caso animal y perro, diferentes mensajes, perdón, el mismo mensaje y obtener diferentes respuestas. O incluso puedo pensar en un problema más grande, en donde tengo una clase animal y debajo tengo una clase gato y una clase perro. Y ambos pueden llegar a tener el mismo método, que podría ser hacer un sonido, el método. Y yo puedo enviar a los dos objetos, en este caso perro y gato, el mismo mensaje, hacer un sonido, pero uno me va a devolver un wow y el otro me va a devolver un miau. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces ahí es donde se empiezan a mezclar estos conceptos de polimorfismo y de herencia. Con el concepto de herencia está relacionado el concepto de composición, ¿sí? Que lo vamos a ver en un rato, que nos lo pasamos cuando vimos la teoría. Ustedes recuerden eso, que en cuanto a la herencia tenemos relacionado lo que es la composición, que muchas veces se confunde y no quiero que les pase en el parcial. Bien, la programación orientada a objetos está compuesta de 4 componentes principales, que son, bueno, justamente los objetos, las clases, los atributos y los métodos. Bueno, vamos a ver acá en esta diapo qué es cada cosa. Yo rápidamente, sin ver la diapo, les digo que la clase es como el objeto, perdón, es como el esqueleto de nuestro objeto, ¿sí? Es el esqueleto, es igual para todos los objetos. El objeto es la instanciación, la creación, ¿sí? La personificación de esa clase. Y después, los atributos y los métodos están relacionados con el estado y el comportamiento, ¿sí? El estado y los atributos vendrían a ser lo que llamamos las variables, ¿sí? En una persona, los atributos pueden ser nombre, apellido, DNI, edad, etc. Y en cuanto a los métodos, ¿sí? O comportamiento, está relacionado a las funcionalidades, las acciones de ese objeto o de esa clase, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya viendo la diapo, podemos ver de que los objetos se crean a partir de una plantilla, yo recién le llamé esqueleto, llamada clase, y cada objeto es una instancia de su clase. Entonces, nosotros en memoria vamos a tener todo el esqueleto de la clase y luego vamos a tener muchas copias que van a ser las personificaciones, las instanciaciones de esas clases, o mejor dicho, objetos. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser la herencia, en donde tenemos una clase padre, una clase hija. Ahí es donde está la herencia. Y al hacer una instancia de esa clase, es donde nosotros creamos a los objetos, ¿sí? Luego, cada objeto tendrá sus propiedades y sus métodos, ¿sí? Pero
La diferencia es que la clase hija, además de tener sus propios métodos y propiedades o atributos, van a tener los heredados, ¿sí? Es decir, que una clase hija hereda todo el estado y comportamiento de su clase padre. Bien. ¿Cómo nosotros visualizamos todo esto que vimos recién? Con este ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá antes de ver el ejemplo? No. No, profe. Bien. No, profe. Este es el ejemplo de la clase 2, el ejemplo que yo le subí a la carpeta compartida y el que vimos en clase de ese día, en donde vamos a ver unas definiciones de clases, justamente de la clase animal, ¿sí? Y de la clase perro. Bien, entonces es un ejemplo de programación orientada a objetos donde podemos ver esta relación de es un, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una relación de herencia, tenemos que asegurarnos que la relación es un exista, ¿sí? Más que nada para no hacerlo al revés o para no confundir una herencia con un comportamiento o un comportamiento con una herencia. Perdón, comportamiento no, composición quise decir. Entonces, para no confundir para qué lado va la herencia, es decir, si un perro es un animal o un animal es un perro, o si una persona es un empleado o un empleado es una persona, porque eso después al momento de programar nos podemos equivocar, y tampoco confundir herencia con composición, que ahora vamos a ver qué es. Bien, acá podemos ver cómo se programa una clase en Python, ¿sí? Usamos la palabra reservada class, espacio, el nombre que podemos ponerle a la clase. Yo siempre recomiendo que los nombres de clases se utilicen con camel case, es decir, con la primera letra en mayúscula y el resto minúscula. 2 puntos y comenzamos con el cuerpo de la clase. Lo primero que vamos a hacer es declarar los atributos que se hacen dentro de esta función init, ¿sí? Más conocida como constructor, ¿sí? Recuerden que siempre en Python los métodos reciben al parámetro self y luego los parámetros que yo quiero que reciban. Acá, cuando yo instancie a un animal desde el main, ¿sí? Cuando nosotros instanciemos, creemos al objeto, se va a ejecutar automáticamente este método, que es el constructor. Entonces yo cuando creo un animal, le tengo que pasar un nombre y una edad, ¿sí? Esos valores que recibe acá como parámetros formales se van a asignar a las variables, ¿sí? Y entonces mi objeto animal, que le pondré el nombre que quiera a la variable, va a tener un nombre y una edad, ¿sí? Y después esa instancia de animal puede hacer uso de estas funciones, ¿sí? De la función hacer sonido o de la función de escribir. Así es como creamos una clase en Python. Bien. Luego, vamos con el ejemplo que dijimos que íbamos a hacer, esto de que un perro es un animal. ¿Cómo vamos a codificar la herencia en Python? Bueno, lo vamos a hacer pasándole por parámetro a quienes sean clase padre de la clase que yo estoy creando. Esto se lee como un perro es un animal, ¿sí? ¿Existe herencia múltiple en Python? Sí. Yo puedo hacer que una clase herede de más de una clase. No es el caso, pero lo separaría por comas, ¿sí? No sé, ser vivo, si tuviese una clase ser vivo. Lo puedo hacer. No es el caso, pero existe la herencia múltiple. Bien, lo mismo que antes, tenemos el constructor y las funciones propias, pero si ustedes se fijan, un perro que es un animal va a recibir de su clase padre al constructor. Esto lo hacemos con super, llamamos al método super, que va a buscar en la clase de animal al constructor. Le vamos a pasar nombre y edad, ¿sí? Porque cuando instanciemos a un perro, acá le vamos a dar valores, esos valores van a venir acá, y de acá se van a ir a animal acá arriba, a guardarse acá. Y por último, le paso una raza que se guarda directamente en el objeto per. Bien. ¿Qué agregamos de lógica acá? Bueno, la lógica de hacer sonido. Si ustedes se fijan, hacer sonido se llama igual que este hacer sonido, ¿sí?
Entonces, eso es polimorfismo. Dijimos que el polimorfismo era a diferentes objetos pasarles el mismo mensaje y que me respondan diferente. Entonces, si yo le digo a perro y animal hacer sonido, animal, que es el mismo mensaje, animal me va a contestar hacer un sonido y perro me va a contestar wow, que es lo que yo les decía cuando les mostraba la diapo. Y por último, acá es un método propio del perro, traer pelota. Bien. Si analizamos las propiedades, animal tiene nombre y edad, y perro tiene nombre y edad porque lo hereda de animal y además tiene raza. En cuanto a métodos, bueno, los que les hablaba recién, animal va a tener el método hacer sonido, al igual que perro, que lo tiene también, y por eso lo sobrescribe, y ahí el polimorfismo que hablábamos recién, y animal tiene el método de escribir, y perro tiene el método traer pelota. Bien, ¿alguna duda con creación de objetos? Esto imagínense que entra en el parcial de cabeza, por eso pregunto. Yo sé que es recontrabásico, lo vimos hace 2 semanas, pero obviamente están en programación avanzada. Si no saben crear un objeto, todo lo demás se cae. Perdón, si no saben crear una clase. No, profe, bien. Bien, pero así como si no saben crear una clase, también si no saben instanciar un objeto, o mejor dicho, instanciar una clase, también todo se cae. Tienen que saber instanciar clases. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear 2 animales y 2 perros. Entonces, esto es el nombre de la variable, que es de tipo animal, y le voy a pasar lo que espera animal. Animal espera un nombre, que es un string, y una edad. Y mi animal 2 lo mismo, pp3. Bien, ahí ya tengo 2 objetos instanciados. En memoria tengo entonces guardado un espacio para la clase, ¿sí? Que es mi plantilla, mi esqueleto, y 2 lugares para 2 animales. Luego, lo mismo con perro. Perro 1 y perro 2 son perros. Les paso los datos que esperan. Firulais, 4, que es la edad, y labrador, que es la raza. Y ahora voy a tener también, además de lo que dije antes, 2 espacios en memoria donde se guardan estos 2 perros. Por último, yo puedo hacer uso de los métodos, ¿sí? Porque ya instancié, fíjense que yo a quien llamo no es a perro con mayúscula o animal con mayúscula, llamo a la instancia, que es una variable de tipo animal o de tipo perro. Ese es el objeto. Objeto.mensaje, objeto.método. Bien. Y acá le digo al animal que llame a su método de escribir, que me va a decir bicho tiene 7 años. A perro le digo método de escribir, que me va a decir Firulais tiene 4 años. Y por último a perro le digo traer pelota, y me dice Firulais, que es el nombre del perro 1, está trayendo la pelota. Bien, lo de polimorfismo ya lo hablamos. ¿Alguna duda con esta clase? Por ahí finaliza la clase 2. No. Bien, es la clase Bien más claro, importante, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo que esta es la clase más importante? La de orientada a objetos. Claro, es la de Sí, programación orientada. La clase 2 es como la base de nuestra materia. Bien. Bien, después nosotros, la siguiente clase, vimos el taller de Git. ¿Sí? Git no va a entrar en el parcial. ¿Sí? Así que en ese sentido se quedan tranquilos. Está bueno porque ustedes tuvieron que hacer todos estos ejercicios y ahí es donde practicaron. ¿Sí? Ejercicios en donde tuvieron que crear clases, instanciar objetos, crear métodos, crear constructores, ¿sí? Agregarle funcionalidades y bueno, hacer impresiones en pantallas con diferentes formatos. Entonces, en ese sentido, pudieron practicar bastante. Bien, y acá en esta clase, cuando tuvimos la clase 3, yo me pasé de alto esta diapositiva, ¿sí? Como que está media colgada acá, debería estar antes. Pero bueno, mala mía que no fui hasta el final. Entonces, tema importante, composición. ¿Sí? Veamos qué dice la diapo. ¿Sí? Composición es una relación fuerte entre objetos. Es cuando un objeto está formado por otros objetos. ¿Sí? Comparten el mismo ciclo de vida y los objetos internos no existen sin el principal. Bien, entonces, un ejemplo sería
Yo en mi programa tengo la clase auto, la clase motor y la clase ruedas. ¿Sí? Si yo tengo un auto, la composición es que el auto tiene motor y tiene ruedas. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del ciclo de vida? Bueno, porque si el auto desaparece, sus partes también. ¿Sí? Entonces, muchas veces confunden, y esto lo vamos a ver después del parcial también, esto de la confusión cuando veamos UML, confunden herencia con composición. Yo se los decía hace un rato esto. Ustedes a veces al ver que el auto se compone de motor y ruedas, piensan que ahí hay una herencia, que un motor es un auto. Pero justamente, cuando tengan dudas, la mejor forma de saber si es composición o herencia, ustedes dicen, acá hay algo. ¿Qué va, herencia o composición? Bueno, piensen en la relación de la herencia. ¿Un auto es un motor? No. ¿Un motor es un auto? No, ahí no hay herencia. Pero si yo les digo que una persona que un empleado es una persona, y tiene mucha lógica. Que un alumno es una persona, tiene mucha lógica. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Eso al menos de manera teórica quiero que lo tengan. Bueno, Python tiene lo que es la agregación, que no es la composición. Hay una relación débil entre los objetos, ¿sí? Es cuando un objeto contiene o usa a otros y principalmente no comparten necesariamente el ciclo de vida, ¿sí? Es como cuando en el ejemplo lo vemos cuando tenemos un equipo con jugadores, ¿sí? O una materia con sus estudiantes. Bueno, tanto el equipo como la materia van a seguir existiendo, ¿sí? Perdón, los jugadores van a seguir existiendo si el equipo desaparece. ¿Sí? Son personas. Si la materia desaparece porque se deja de dar esa materia, bueno, ustedes los estudiantes van a seguir existiendo. ¿Se entiende? Entonces no hay una relación fuerte entre objetos. No se desaparece uno sin los otros. ¿Sí? A ver. ¿Presta para confusión esto de agregación y composición? Sí, porque usted me puede decir, bueno, pero yo puedo quedarme con el motor y lo uso para otro auto. Bueno, ya cuando vean que están rebuscados quiere decir que es una composición y no una agregación. Pero a mí principalmente me interesa más que entiendan qué es la composición. ¿Sí? Acá tienen un link de referencia. Bueno, siempre hay link de referencias y bibliografía para consultar. Bien. ¿Alguna duda con composición? No, por ahora no. No, pero... Clarísimo. Bárbaro. Bueno, en la clase pasada vimos dos temas nuevos. Nosotros recién vimos cómo crear una clase, pero hay otra forma de crear una clase que es con el método type. ¿Sí? El método type es cuando utilizamos metaclases y es una forma diferente de crear clases como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, la metaclase predeterminada en Python es type. Entonces podemos usar esta sentencia que vemos acá para crear una nueva clase. ¿Sí? Es decir, que esto que vemos acá es similar a esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Podemos hacerlo de las dos maneras. Bien. Ahí va. Type tiene una sintaxis. Nosotros podemos utilizar type de dos maneras, pasándole un solo parámetro o tres parámetros. Bien, quiere decir que la metaclase type tiene polimorfismo, porque hay un método type que se puede utilizar con un argumento o con tres. ¿Sí? Si nosotros utilizamos con un argumento, debemos pasarle el objeto, ¿sí? Únicamente el objeto que vendría a ser su objeto padre, ¿sí? Como para hacer una relación cuando nosotros creábamos objetos, ¿sí? Y a la clase perro le pasábamos animal, vendría a ser esa la analogía. Y si no, la más utilizada es esta forma, la que recibe tres parámetros, la que vimos el ejemplo acá arriba, en donde le vamos a pasar primero el nombre de la clase, luego las bases, ¿sí? Que es opcional, y es opcional es porque si nosotros queremos
agregar herencia. Si nuestra clase no hereda de nada, no agregamos nada. Y acá por defecto hereda la metaclase type, pero nosotros lo dejamos vacío. Y por último, un diccionario. El diccionario también es opcional y es un espacio para poder agregar atributos y métodos que compongan a la clase. Veamos este ejemplo. Acá tenemos primero una función, ¿sí? Fíjense que no empezamos con la clase, empezamos con una función que después le vamos a decir a la clase, che, esta función es tuya, ¿sí? Está bueno porque una función la podemos implementar en muchas clases. Y ahí tenemos una de las ventajas de utilizar metaclases para crear clases. Tenemos una función que se llama dice, que no recibe nada y que imprime wow, ¿sí? Esta función, simple. Entonces yo acá voy a guardar en esta variable que le pongo de nombre animal, o le puedo poner el nombre que yo quiera, voy a guardar lo que me retorne la función type, a la cual le voy a pasar como primer parámetro el nombre que yo le quiero dar a la clase, en este caso perro. No le voy a dar nada en el segundo parámetro porque no quiero que herede nada. Acá es medio confuso que se llame perro la clase, yo le hubiese puesto animal, ¿sí? Pero bueno. Claro, iba a decir eso, ¿no iría animal ahí? Sí, iría animal. A ver, ojo. Es el nombre de la clase. Yo le puedo poner, no sé, termo. Estoy tomando mate y veo el termo. Le puedo poner cualquier cosa. Lo que pasa es que no es descriptivo. Es como los nombres de las variables. Ustedes a las variables, la variable nombre de una persona, ¿cómo le ponen? Nombre. Bueno, si ustedes le quieren poner N o le quieren poner pelota, le pueden poner. Eso es a libre albedrío. Pasa que no es muy intuitivo. Por eso yo digo, che, acá debería ser animal. Pero no obligatoriamente. Si esto yo le pongo así, no se va a romper nada y va a funcionar. ¿Se entiende? Es como un nombre de una variable. El nombre de la clase yo le pongo lo que quiera. Está bueno Sí, que... sí. Porque el nombre de la clase es este. ¿Sí? Este es el nombre de la clase. Esta es la variable que va a guardar toda la información de la clase. ¿Sí? Te hago una consulta, profe, de Sí. adelantado nomás, Sí, pero pregunte. si yo estoy leyendo el renglón de abajo y Sí. supuestamente ves que dice animal, Sí. entonces, ¿está tomando desde la variable ese nombre o ahí está diciendo que animal se tiene que llamar la clase? Bien. Ya llegamos ahí. No te adelantes. Entonces, estamos en esta línea, ¿sí? Para que no se me confundan. Entonces, voy a crear una clase, ¿sí? Que se llama perro, que no hereda nada, que todos estamos de acuerdo que debería llamarse animal, y que tiene una variable que se llama nombre y que guarda el valor a definir, ¿sí? No tiene de nombre. Le guardaron un string que dice a definir. Y todo eso se lo pasé a una clase type que me va a devolver una clase y lo guardo en esta variable animal. Bien, ahora voy a crear otra clase utilizando type, a la cual le voy a llamar perro, por eso para mí es un error esto, que va a heredar de animal, y ahí respondo a la pregunta, ¿sí? Va a heredar de animal que está guardando una clase, ¿sí? Entonces yo lo que le estoy diciendo acá es heredad de animal. Si ustedes se fijan en la diapo anterior, acá bases es un parámetro opcional y es la clase a la cual hereda el comportamiento la clase que estamos creando. Entonces lo que estamos diciendo es la clase perro va a heredar el comportamiento y el estado de animal, ¿sí? Y por último, un diccionario que va a tener una variable cantidad de patas, que es igual a 4, y un método que se llama dice, que es este que está acá arriba. ¿Bien? Profe, Entonces, perdón, sí. le hago una pregunta. Pregunte. Cuando llama a animal, lo que se le está pasando es el nombre y el tipo de animal, o sea, y que es perro. Capaz estoy entendiendo mal. Sí, me parece que sí. ¿A dónde decís? Cuando se llama animal, ¿a dónde? Abajo, en la segunda línea, que dice perro, type, perro. Cuando Sí. se llama animal se le está pasando... ¿Acá decís? Exacto. Bien. Acá lo que le estamos diciendo es perro va a heredar de animal. Fíjense que acá el método type recibe 3 parámetros. Un string, que es el nombre de la clase, ¿sí? Cuando nosotros, ahora si quieren hacemos la analogía de esto llevado a cómo creamos clases nosotros tradicionalmente. Después en el segundo parámetro que está acá entre estas dos comas, voy a seleccionar las comas.
Pasa que el fondo negro ese que tiene es horrible. Entre esas dos comas, ahí vamos a pasar la herencia, ¿sí? Si no tiene herencia, no le ponemos nada, como el caso de arriba, como este de acá. Pero en este lo que le decimos es perro hereda de animal. ¿Sí? Va a heredar el comportamiento de esta clase. ¿Se entiende? Sí, profe, ok, ahí entendí. Bien. Claro, todos los valores de la variable animal. Claro, básicamente esto solo, ¿no? Nada más. Claro, Solamente sí, el sí. nombre. Y por último, un diccionario. ¿Sí? Un diccionario es una estructura de datos que guarda pares clave-valor. Eso lo habrán visto ustedes en estructuras de datos. Y acá es donde yo voy a aprovechar al diccionario para poder pasar atributos y métodos. ¿Sí? También lo puedo hacer de esta manera. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo es llamar a la función dict que me arma un diccionario con estos valores que yo tengo entre paréntesis. Pero si no, puedo directamente pasar yo el diccionario sin llamar a la función dict con llaves, que es este ejemplo de arriba. Y lo que vamos a hacer es decir que el perro tiene como variable cantidad de patas, que guarda el valor 4, y que tiene un método que se llama dice, que es este que declaramos anteriormente. Y con eso tenemos creado las dos clases, animal y perro. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ahora instanciar a un perro. Lo voy a guardar acá, instanciar a perro, y lo voy a guardar en la variable p. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga print de p.nombre, lo que voy a hacer es al perro le voy a pedir que me devuelva el nombre. El perro acá no tiene ninguna variable nombre. ¿Sí? Directamente, pero sí la tiene por herencia. Fíjense que animal sí tiene una variable de nombre. Bien, entonces esto va a imprimir a definir, que es este texto que tiene acá. Si acá diría Firulais, va a imprimir Firulais. ¿Sí? Es un texto. Luego, si yo le digo p.cantidad de patas, ahí sí me voy a meter en la variable de perro y me va a imprimir 4. Y si le digo p.dice, me va a imprimir wow. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. O sea, profe, que digamos, para resumir un poquito, Sí. con las clases hacemos objetos, creamos objetos, y con las metaclases solo creamos clases u objetos también. No, con las clases y con las metaclases vos creás clases. Solamente, o sea, claro, metaclases creamos clases nuevas Sí, para poder utilizarlas. sí. No objetos. No objetos, vos creás clases. Ahí está, justo. Pero con class también, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Claro, claro, pero con clases sí, pero no con metaclases. O sea, quiero entender la diferencia esa. La diferencia simplemente es que son dos formas diferentes de crear clases. A ver si... Miren. A ver. Acá yo creé una clase persona. Usando type. Es decir, utilizando metaclass. ¿Bien? Y el funcionamiento es el mismo de siempre. Ahora vamos a crear la clase persona que tenga un constructor con nombre, que tenga este método y que sea un objeto, pero con class. Class. Vamos a ponerle person para que no se nos pise, ¿sí? Class person, ¿le parece? Sí. Bien. Sí. Vamos a hacer ahora, bueno, voy a copiar y pegar, ¿no? Dentro de la clase, fíjense, yo acá tengo la clase persona que definí primero la función de constructor, la función saludar, y luego con type creé la clase persona. ¿Sí? Y a la clase persona le dije, vas a tener el constructor y la función saludar. Vamos a hacer lo mismo. La diferencia, fíjense, solamente la diferencia es que es otra forma de crear clases, ¿eh? No se enrosquen tanto. Entonces, acá la clase persona, lo primero que va a tener es el constructor. ¿Sí? Pero fíjense que yo ya lo declaro dentro de la persona. Acá el constructor lo declaré fuera. Después, voy a crear la clase saludar. Obviamente también dentro de la clase. ¿Sí? Y listo. ¿Se entiende? Si yo quiero ahora
puedo... Acá ya tengo mi clase persona, que es exactamente igual a esta. La única diferencia es que lo creé con type. O acá lo creé con class. Ambas formas, las que ya conocían y type, las dos crean clases. No creo objetos con esto. ¿Cuándo creo un objeto? Acá. Yo acá creé el objeto persona. Estoy utilizando persona, así que es la clase que creé con type. ¿Sí? Ahí creé el objeto. Y acá estoy creando un objeto. Estoy instanciando a la clase person. ¿Sí? Pero ninguna de las dos crea objetos. Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Yo acá estoy creando una clase y acá estoy creando una clase. Ya sea con type, que es una función de metaclass que me devuelve una clase y me lo guarda en una variable, o con la instancia class. Ambas hacen lo mismo. Lo hago de diferentes maneras. Esto está bueno porque yo de esta manera, esta función saludar, la puedo implementar en un montón de métodos simplemente diciéndole, che, la función saludar, en un montón de clases. Y le digo, la función saludar es de persona, es de perro, es de lo que sea, y la puedo reutilizar. Acá no. Yo si quiero reutilizar esta función y no hay herencia, tengo que copiar y pegar. Entonces ahí voy a estar empezando a repetir código. Hay ocasiones en las que me conviene utilizar metaclass y hay otras ocasiones en las que me conviene utilizar class. ¿Sí? En ejemplos chiquitos no vemos la diferencia. ¿Sí? Pero si yo tengo que crear muchas clases, por ahí sí empiezo a ver que me conviene crear la clase con metaclass. ¿Sí? Por eso ustedes, como alumnos, tienen que saber utilizar las dos formas. ¿Bien? ¿Cuándo creo los objetos? Bueno, recién cuando los instancio. Ok, ahí lo crea y directamente lo pone en una variable, digamos. Directamente ¿sí? Lo guarda. Guarda una clase en una variable. Exactamente. Perfecto. Ahí está, ahora entiendo. Listo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es una función. Como las funciones que creamos y que retornan algo. ¿Qué retorna la función type? Una clase. Retorna una clase. Y esa clase la guardo, como dijiste recién, en una variable. Perfecto, claro, ahora sí. Gracias. Buenísimo. Me faltó ejecutar esta de acá. Entonces ahora fíjense que cuando yo ejecuto, le cambié el nombre, ¿no? Sí, era persona. No. Bueno, por algún motivo no me está imprimiendo Diego. Ahora soy Diego. No me quiere. A ver. A ver qué me dicen. Bien. Dict, ¿para qué sería? Me pregunta Santi Cruz. Bien. Dict, vamos a verlo acá, es una función que crea un diccionario. Un diccionario, como dije recién, es una estructura de datos. Ustedes creo que tuvieron estructuras de datos. Es decir, cuando pensamos en estructura de datos, pensamos en listas, en tuplas, en árboles, en heaps, bueno, hay un montón, en grafos. Y hay una que se llama diccionario, que es muy utilizada, que se usa para guardar pares de clave-valor. ¿Sí? Un par clave-valor puede ser nombre, Diego. La clave es nombre, el nombre es Diego. ¿Sí? O puedo meter en la clave un DNI y en el valor, en la clave el DNI, la palabra DNI, y en un valor el DNI de una persona. Entonces, eso es un diccionario, una estructura de datos que guarda pares de clave-valor. Acá yo puedo, a ver, acá como lo hicimos, acá lo hicimos con dict, ¿sí? Pero fíjense que en esta línea no utiliza dict, le guarda un valor acá, una clave valor, porque esto también es clave valor, la clave es nombre, el valor es a definir, lo guarda directamente. Esto yo lo puedo hacer con una función dict. Llamo a la función dict que me crea un diccionario y me retorna algo así como lo que estamos viendo acá arriba. Bien, entonces dict es una función de Python que se utiliza para crear diccionarios. Entonces, como yo acá le voy a pasar claves valores, por ejemplo, cantidad de patas igual a 4, utilizo dict. ¿Se entendió? Sí.
Santi, ¿se entendió que vos preguntaste? Buenísimo. Bien. Por último, tenemos los decoradores. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si tenemos acá. Bueno, hay varios ejemplos de decoradores para ver. Ustedes acá tenían algunos ejercicios para hacer. Bien, el decorador es una función que recibe una función y que retorna otra función. Dicho así, parece un loco, pero con los ejemplos se entiende mejor. Lo utilizamos para muchas cosas, ¿sí? En el ejemplo de clase vemos algo así. Entonces, veamos. Acá tenemos una función que se llama mensaje, ¿sí? Como yo le estoy pasando acá, le estoy diciendo que es un decorador, que utilice el decorador acá con esta anotación @decorador. Perdón que se me fue. Ahí está. La función mensaje lo que hace es imprimir un mensaje que diga esto es programación avanzada, ¿sí? Cuando yo llamo a esa función, no se ejecuta directamente esto es programación avanzada. ¿Por qué no? Si esto no estuviese, sí, obviamente, se imprime, se llama directamente a la función mensaje y listo. Pero como está dentro, le estamos indicando a Python que es un decorador, lo que va a hacer es justamente buscar a la función decorador. Y acá está. La función decorador, dijimos que recibe por parámetro una función. Bueno, ¿qué función? Bueno, la función mensaje, ¿sí? Esta de acá. Bien, esto vendría a ser como una forma fácil de hacer esto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? A la función decorador pasarle la función mensaje. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta manera, con el decorador arriba. Profe, el arroba es lo que le indica a Python que eso es un decorador. Bien. El arroba indica lo que justo preguntaste cuando lo estaba explicando. El arroba lo que hace es indicar que esa es la función que le tengo que pasar al decorador, ¿sí? A ver si ponemos rehacer. No, no puedo rehacer. Pero lo que les decía recién, yo si no tuviese el decorador, puedo hacer algo así. Para que ustedes vean para qué sirve ese arroba decorador, sería llamar a la función decorador, que es la que está allá arriba, pero espera una función. Bueno, entonces ahí le pasamos la función mensaje, ¿sí? Esta línea que ustedes conocen, una función y le paso un parámetro, la puedo reemplazar por el arroba decorador, ¿sí? Entonces, el procedimiento es, yo llamo a mensaje. Como es un decorador, esta función se va a pasar acá, ¿sí? Viene acá. Esta función es este mensaje. Esto es un parámetro real, esto es un parámetro formal, ¿sí? Entonces, esta función va a definir una nueva función que yo le puse wrapper, que lo que va a hacer es imprimir un mensaje antes y un mensaje después de haberse ejecutado la función mensaje, ¿sí? Entonces, wrapper lo que hace es imprimir hola, luego llama a la función que recibe por parámetro, que gracias a este arroba decorador es esta función, imprime, esto es programación avanzada, y por último, imprime chao. Si lo ejecutamos, vemos que se imprime hola, esto es programación avanzada, chao, ¿sí? A ver, yo acá lo definí sin decoradores. Fíjense, nosotros podemos hacer eso mismo sin utilizar decoradores. Defino una función que sea mensaje, bueno, le puse mensaje 2, que haga lo mismo que mensaje, esto es programación avanzada. Acá defino una función que le pongo manejador o le pongo mensaje 3 para que no se confundan, ¿sí? Que diga hola, que llame a la función esta y que diga chao. Y cuando yo llamo a mensaje 3, esta función se encarga de hacer la misma magia que de allá arriba, ¿sí? Entonces también los decoradores los puedo obviar y utilizar la programación que venimos utilizando nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los decoradores se utilizan mucho cuando yo, por ejemplo, tengo que medir tiempos. Si yo quiero medir el tiempo de ejecución de una función,
lo que hago acá, en vez de poner print hola, que imprime hola, es llamar a un timer, ¿sí? Y cortar, darle fin a ese timer acá. Entonces, arranca el timer, se ejecuta la función y cuando termina, corto el timer. Y ahí yo puedo saber qué tiempo demoró en ejecutarse esa función. Ese sería como un ejemplo bastante intuitivo y hasta incluso lógico de cómo ejecutar, de cómo utilizar un decorador y por qué utilizaríamos un decorador. ¿Sí? Acá como que no tiene tanta lógica con el ejemplo de clase, por eso me gusta dar el ejemplo del timer. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Sí, o sea, depende de la posición donde ponga función, va el decorador, ¿no? Salta como el decorador. De nuevo. No O sea, estoy acá seguro. salta en el medio porque lo puso después de hola, ¿no? Puede ser en cualquier posición. Obvio. Ah, listo. Estás llamando una función, vos la llamás cuando quieras. Sí, sí, Acá porque... cuando sale exactamente. ¿Cómo? No, sí, entendí. O sea, cuando llama a la función, activa el decorador que... Cuando llamo a esta función. Exactamente. Sí. Ah, en realidad arriba, donde dice función, después de hola. Yo llamo a mensaje, mirá. Para que lo tengo muy lejos. ¿A quién llamé yo? Yo lo llamé a decorador. Ok. ¿Sí? Desde acá llamamos a mensaje. Ok. Lo que pasa es que como mensaje está dentro de decorador, ¿sí? Ahí es cuando el mensaje, o mejor dicho, la función mensaje, se pasa como parámetro al decorador. ¿Sí? Entonces el decorador conoce a mensaje como function. Esto es un nombre. Yo le puedo poner lo que quiera acá, ¿eh? Es un nombre de un parámetro, pero después, así como lo llamé, lo tengo que llamar acá, de la misma manera. ¿Sí? Entonces, el procedimiento sería, llamo a mensaje. Mensaje, como está embebido en un decorador, en vez de ejecutarse, se empaqueta y se mete acá dentro como parámetro del decorador. Y el decorador hace una nueva función que es wrapper y es que es la que va a tener el flujo de ejecución de nuestro programa. Y ahí es donde vos decís, che, yo hago lo que quiero acá, imprimo antes o después, en el medio, la llamo 2 veces, ¿sí? Pero ahora la voy a llamar como function, porque es mi parámetro, ¿sí? Ah, ok. O sea, va de abajo para arriba, digamos, así. Sí, de abajo para arriba porque lo puse en este orden. Sí, porque está así en ese orden, Claro, claro. sí, en realidad lo de abajo y de arriba es indistinto, ¿no? Claro, sí, pero ahora para verlo, para entenderlo. Sí. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? No, por ahora eso, porque yo. No, profe. Bien. Entonces, resumen del resumen. Tenemos parcial en 2 semanas. Va a ser virtual, ¿sí? A través del campus, con la posibilidad de que los vaya llamando a uno por uno a un Meet nuevo para hacerle algunas preguntas de forma totalmente azarosa. No sé si voy a llegar a llamar a todos, por eso digo de forma azarosa. No voy a ir viendo la lista 1, 2, 3, 4, porque para ahí llego hasta el 10. Entonces lo hacemos al azar, ¿sí? Y el parcial, como decía, va a ser virtual en el campus. Van a tener que o responder preguntas o múltiple choice o verdadero o falso o ver código o codear, ¿sí? Pero todo a través del campus. Van a tener que tener cámara para que yo los pueda ver y van a tener que tener micrófono desactivado en un Meet general, que va a ser este Meet del de siempre, y activado si los llamo a las preguntas orales en el otro Meet que va a estar en el chat. Para esto, como les dije, acabamos de ver un repaso de todos los temas principales que vimos hasta ahora y les va a quedar a ustedes como tarea resolver la mayor cantidad de ejercicios que puedan de los que no han resuelto si todavía están atrasados y del workshop, que es una serie de actividades que están en el campus, ¿sí? Bien. Por último, la semana que viene vamos a tener clases de consulta, es decir, no hay ninguna actividad pactada para la semana que viene, nos conectaremos y si tienen dudas consultan, porque el siguiente lunes sí va a ser el parcial. Ahora sí, ¿hay alguna duda? No, profe. No, la verdad que no. El parcial va a durar entre 2 horas y Solo 2 horas y repasar. media. Nos vamos a conectar a las 5. La idea es 5 y 5, sean puntuales, arranca. ¿Sí? Arrancamos por... sí, se puede entrar al Meet desde el celu y hacer el parcial en la compu, sí.
Sí, eso más que nada por si no tienen cámara. Yo no sé si no tienen una función para hacer eso, Meet. Sé que con el audio sí. Porque dice usar un teléfono para hablar y escuchar el audio. Pero con la cámara no sé. Pero bueno, de última sí, no hay problema. Profe, una consulta. Esto último que diste ahora de los decoradores y demás, Sí. ¿también lo vamos a mandar al parcial? Todos los temas que vimos entran. Pero yo porque justo la última clase estuve un ratito y me tuve que retirar. Bueno, ahí yo más o menos expliqué un resumen de lo que es metaclase y decoradores, que es lo que vimos la semana pasada. Pero de todas formas está la clase grabada, subida a la carpeta compartida. Puedes ver la grabación. Que encima la semana pasada grabé de la otra comisión. Así que tenés ahí otra explicación de la que no llegaste a ver. Ah, listo, perfecto. Sí, pues me faltó justo... Recuerdo lo que último habías que dado vimos. unos temas y faltó justo... Sí. Listo. Gracias, profe. De nada. En la clase 5 en el campus, profe, aparece lo del workshop y aparece para ver las filminas, pero no aparecen las consignas. Dice material workshop y está bloqueado. ¿Puede ser o me pasa a mí solo? Y arriba no te aparece workshop simulacro. Aparece un PDF, profe. Ese Después sí, de- workshop simulacro de parcial sí, pero es Sí. el PDF que vos mostraste recién. No. A ver. Me aparece el PDF que mostraste recién acá en... Ah, no, aparece el PDF de... A ver, sí, es verdad. Sí. O sea que... material workshop. Acá está el del programa. Ahora se los cargo para que puedan ver. Igual también los voy a subir a la carpeta compartida. Ya tengo para editar el campus, así que yo ahora me ocupo de darles para que puedan ver el workshop de programación, actividades, PDF, que es el archivo que tiene las actividades de esta clase, de repaso, pero también se los voy a subir ya mismo a la carpeta compartida y de paso les paso el link. Link que ya deberían tener ahí como favorito, chicos. Así no lo tienen a mano. A ver, carpeta compartida. Copiar enlace. Les dejo en el chat. Que ahí Juan me está pidiendo el link. Ahí se lo pasé, Juan. Y vamos a cargar las actividades. Tienen 6 páginas de actividades, así que yo les diría que aprovechen el tiempo que les queda ahora para hacer eso. Bien, ahí ya lo subí.